¿o no? Sí, creo que ahí toca reorganización societaria. Vamos a ver, tenemos que ver reorganización societaria, vamos a ver otros temas más después eh, que continúan. Bueno, chicos, vamos a arrancar. No sé si, a ver si alguien me espera. No, no. Bueno, yo voy a compartir pantalla, yo para hacerlo más interactivo, y justamente este tema de reorganización societaria, que son tres procesos completamente distintos, uno se llama transformación, el otro fusión y el otro ficción. Son tres procesos en los que se lleva adelante estos procesos de reorganización societaria. Lo que voy a hacer es voy a compartir una pantalla donde vamos a ver un PowerPoint, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, y vamos con, también tengan a mano la ley general de sociedades, como les dije recién, porque lo vamos a utilizar mucho en estos temas. Tienen que voy a compartir pantalla. Mm, Avísenme, chicos, cuando ustedes lo ven, así yo lo puedo ampliar para mí. Sí, ahí sí, ¿Lo ven? sí, ¿Sí, chicos? sí, No, profe. no. Bárbaro. Chicos, ¿me escuchan bien todos? Sí, sí. Sí, se escucha Bueno, bien. bueno, buenísimo. Bueno, vamos a empezar viendo el primero de estos tres procesos por el cual se lleva adelante esta reorganización societaria. Y el primero que vamos a ver es este que tenemos acá. Es la transformación, la que se denomina transformación societaria. ¿Dónde está establecida específicamente en la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550? En el artículo número 74. ¿Quién lo quiere leer, chicos? ¿Alguno? El que quiera. Hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. No se disuelve Bueno, la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. Bueno, muy bien. Abigail, ¿se entendió, chicos? Yo lo escuché medio entrecortado. ¿Ustedes lo escucharon bien? ¿Quiere que lo repita cualquier cosa? A ver, Pehuen, repetirlo, pues yo la escuché a Abigail El, muy, muy cortado. el artículo Seten- 74 dice, hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. No se disuelve la sociedad ni se altera sus derechos y obligaciones. Bueno, muy bien, Pehuen. Básicamente lo que dice este artículo es, hay transformación, este proceso de reorganización societaria se da cuando una sociedad adopta otros de los tipos previstos en esta ley. Acuérdense cuando vieron el concepto de sociedad, el artículo número 1 de la ley 19.550 que decía, habrá sociedad cuando una o más sociedades de acuerdo a uno de los tipos previstos en esta ley. Cuando se hacía referencia a los tipos previstos, es todos los tipos que están previstos en nuestra legislación, es decir, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad con maldita simple, una sociedad colectiva. Bueno, dice, hay transformación cuando una sociedad, vamos a poner un ejemplo, una sociedad anónima adopta otro de los tipos que se encuentran previstos en la ley. Una sociedad anónima decide, ahora vamos a ver cómo es todo el mecanismo para que se llegue adelante la transformación, decide adoptar, de cambiar de tipo societario de una sociedad anónima, puede llegar a pasar a una sociedad de responsabilidad limitada. Chicos, durante todo el transcurso de la clase, yo constantemente lo tengo como asumido, voy preguntando, chicos, ¿lo entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Y así voy avanzando. Así que voy a ser muy repetitivo con esto. Van a pensar que soy un loro, pero prefiero preguntárselo, ¿entendieron? Y así vamos avanzando. Así que cuando les pregunte, ustedes díganme que sí y seguimos avanzando. Y si no, lo volvemos a explicar, ya les dije de antemano. Bueno, empezamos con el concepto de este primer proceso, que es la transformación. Dijimos la transformación, conforme a lo que establece el artículo número 74, cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos en esta ley. Es decir, que la transformación, podemos así definirla, si quieren anótenlo, yo se los voy a dictar, así tienen bien el concepto.
Es el mecanismo, podemos definirlo de esta manera, es el mecanismo por el cual las sociedades regularmente constituidas adoptan un tipo social diferente al que poseen. Como les dije, por ejemplo, una sociedad colectiva, por ejemplo, puede transformarse en una sociedad de responsabilidad limitada. Si bien todavía no vimos, por lo que veo en el programa, todavía no llegaron a ver las sociedades en particular, saben que hay distintos tipos societarios que son los que están establecidos y regulados en la ley 19.150, que son la sociedad anónima, la SRL, la sociedad normalita simple, etc. Una sociedad constituida adopta otro de los tipos previstos en esta ley a través de este proceso, a través de este mecanismo. La transformación supone de una sociedad, según un tipo determinado, adopta otro tipo también determinado ¿para qué quiere realizar una transformación, una sociedad? Porque puede llegar a adoptar como decisión en su órgano de gobierno, reestructurar la empresa, reestructurar la sociedad, y decide en función de eso que adoptar otro de los tipos previstos en esta ley va a ser mucho más beneficioso. Por eso se decide efectuar una reorganización societaria, una reestructuración en cuanto, en este caso, al tipo societario. Como les puse acá, chicos, ven el cursor, ¿no? Cuando lo muevo. Sí, sí. Bárbaro. Como les puse acá, hay diferentes clases de transformación ya societaria. Ya sabemos el concepto. Ahora vamos a ver qué tipos de transformación societaria hay. Tenemos, por un lado, la voluntaria, la forzosa y la de pleno derecho. Tenemos tres tipos de transformación societaria. Vamos a ver la primera que les acabo de decir, que es la transformación voluntaria. ¿Qué les parece? La palabra misma lo dice transformación societaria, pero voluntaria. ¿A qué está haciendo referencia acá? ¿Qué les parece? A qué les suena esto, chicos? A que están todos de acuerdo. A que están todos de acuerdo, que voluntariamente los socios que se encuentran integrando una sociedad deciden transformar el tipo societario, deciden adoptar otro tipo societario. Esta es la primer clase de transformación, que es la voluntaria. Los socios deciden transformar la sociedad, ¿por qué? Porque consideran que es más conveniente un nuevo tipo social. No, al ser voluntaria, como les dije recién, no existen razones que obliguen a esa transformación. Voluntariamente los socios deciden efectuar este proceso de transformar el tipo societario. Vamos a la segunda clase de transformación societaria. Primero vimos la voluntaria, ahora vamos a ver la contraria. Si yo estoy diciendo voluntario, lo contrario, ¿qué sería a lo voluntario? ¿Qué sería? Obligatorio. Obligatorio. Obligatoria o forzosa. Cualquiera de los dos términos estaría bien. Vamos a esta segunda clase de transformación, que es la que se denomina transformación forzosa u obligatoria. En este caso, a diferencia de lo que pasaba con la transformación voluntaria, la transformación forzosa se da en aquellas situaciones en las que la ley obliga a los socios a transformar la sociedad. Es la misma ley la que dice, esta sociedad no puede continuar funcionando con este tipo social, por lo cual, tiene que cambiar el tipo societario. Por ejemplo, ¿quién quiere leer el artículo 27 de la Ley General de Sociedades? A ver, el 27. Tranquilo, no se maten. Lo leo yo. Léelo, por favor, Rubén.
Los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la sección cuarta. Léemelo, por favor, se te cortó. A ver, léemelo, por favor, no. Los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la sección cuarta. Es decir, este artículo dice, los cónyuges pueden integrar, ser parte de una sociedad, por ejemplo, una sociedad, una SRL. Ahora bien, y las mencionadas en la sección cuarta, que más adelante lo vamos a ver cuáles son. Solamente dice, si son cónyuges, solamente pueden integrar este tipo societario y este tipo societario. Ahora bien, si son cónyuges y integran o constituyen otro tipo societario que no es este que está establecido en el artículo 27, la sanción va a ser la nulidad. Entonces, la ley, justamente, forzadamente, les dice, cambien el tipo societario, transformen el tipo societario, porque si no les va a caer la nulidad. Ustedes solamente pueden integrar este tipo de societario con esta, por ejemplo, con una SRL y no otra. Por eso, acá estamos diciendo que obligatoriamente, forzadamente, la ley obliga, en este caso, a que se realice una transformación del tipo societario. ¿Vieron la diferencia entre uno y otro? En la primera era voluntaria, los mismos socios dicen, vamos a cambiar el tipo societario porque es más conveniente, nos tenemos que reestructurar y nos conviene cambiar el tipo societario. Acá no, eligieron un tipo societario que no estaba permitido, el artículo 27 da este ejemplo, y dice, ustedes están constituyendo, los dos cónyuges, un tipo societario que no les está permitido. Forzadamente, obligatoriamente les dice, o cambien de tipo societario o se les va a decretar la nulidad de este acto societario. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Bien. Bueno, clases de transformación. Ya vimos la voluntaria, vimos la obligatoria o forzada y vamos a ver una más, que es la transformación, la que se denomina transformación de pleno derecho. Vamos a ver a qué hace referencia esto. Bueno, la transformación de pleno derecho es un nuevo supuesto, incorporado por la reforma 26.994, que incorpora a través del artículo 94 bis, en donde dice que se puede producir, vamos a ver, esperen que salga de acá, si les explico. Ustedes ya analizaron el artículo número 1 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Sí. Vieron los elementos específicos, los elementos generales. Vieron que el artículo 1, antes de la última reforma, que entró en vigencia en agosto del 2015, antes decía, habrá sociedad cuando dos o más personas, de acuerdo a uno de los tipos previstos en esta ley, y así continuaba el artículo número 1. Con la reforma se modifica ese artículo número 1, ya no dice cuando dos, dice cuando qué. Cuando Cuando uno una o más. Cuando una persona incorpora a nuestra legislación, a nuestro ordenamiento jurídico, específicamente a la ley de sociedades, la posibilidad de tener que, en el anónima que, está bien, Unipersonal. anónima unipersonal, incorpora en nuestra legislación la posibilidad de regular a la sociedad anónima unipersonal. Este tercer tipo de transformación, que es la transformación de pleno derecho, se puede producir, lo vamos a ver en las clases que vienen, cuando se dan situaciones en las sociedades de que se reducen a un solo socio la sociedad que se había constituido. Por ejemplo, tenemos una sociedad de capital e industria. La sociedad de capital e industria está constituida por socios capital, una categoría que se denomina socios capitalistas, que son los que aportan el capital,
y por otra categoría de socios que son los socios industriales, que son los que aportan el trabajo. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a suponer que tenemos solamente 2 socios, o más socios. 5 socios de capitalistas y 5 socios industriales. Con eso constituimos la sociedad capitalista. Vamos a suponer que fallecen todos los socios capitalistas. Es decir, ¿qué socios me quedan? Los industriales. Los industriales. Entonces la ley le da un plazo para incorporar la categoría que falta, en este caso los socios capitalistas. Si en el plazo que la ley le otorga no incorporan socios capitalistas, o sucede 2 cosas: o se termina la sociedad o se transforma de pleno derecho en una sociedad unipersonal. ¿Por qué? Porque tengo un solo socio, una sola categoría. Tenía un socio capitalista, un socio industrial, tenía 2 socios. Se me muere uno, si no lo incorporé, entonces o una de dos: o finalizo la sociedad o se transforma de pleno derecho, justamente por la incorporación de esta posibilidad en el artículo número 1 del segundo párrafo de tener la sociedad anónima unipersonal. No me va a caer la sociedad porque se me transforma de pleno derecho, porque se redujo a un solo socio, la transformo en una sociedad unipersonal. Por eso se dice que esta tercera clase de transformación es la transformación de pleno derecho. ¿Se entiende, chicos? ¿Vienen bien hasta acá? Yo no, díganme. No me dejen solo. Sí, sí. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Federico. ¿Cómo venís, Federico? Bien. Ah, te veo en 2 lados, arriba y abajo. De nuevo como en dos distintos. Bueno, ¿y vos, Melina? Bien, profe. Bueno, continuamos. ¿Vienen bien? Bárbaro. Chicos, si voy muy rápido, díganme, yo trato de dar para que nos alcance todo el tiempo que podamos dedicar todos los temas. Bueno, ya sabemos qué es una transformación, ya sabemos el concepto, ya sabemos las clases de transformación. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede cuando se produce una transformación en una sociedad, es decir, que cambia de tipo societario. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los socios? Porque cuando vean en detalle cada uno de los tipos societarios, van a ver que la responsabilidad en cada tipo societario no es igual, no es siempre la misma. Puede ser que en un tipo societario tengan mayor responsabilidad y en otros menor responsabilidad, o al revés. Entonces, cuando hay una transformación que implica un cambio de tipo en la sociedad, porque adopta otro tipo societario, se puede llegar a modificar esta responsabilidad que tenían los socios. La sociedad, acuérdense que acá ya estamos hablando de una sociedad que ya se encuentra constituida, una empresa que ya está en marcha, una sociedad que ya está en marcha y que en algún momento decide transformarlo. Con lo cual, es muy probable que en esa sociedad haya obligaciones que ya hayan sido adoptadas antes de la transformación, pero al modificar el tipo societario, también se modifica la responsabilidad. Bueno, vamos a ver todos estos supuestos. ¿Qué pasa con las obligaciones que ya estaban contraídas antes de la responsabilidad? ¿Qué pasa cuando ya empieza a regir la nueva responsabilidad? Vamos a ver cómo la ley 19.550, regula específicamente el tema de la responsabilidad de los socios. Acá estamos, responsabilidad de los socios. Bueno, como consecuencia de la transformación, la responsabilidad de los socios puede llegar a cambiar. Esa nueva responsabilidad rige para las obligaciones contraídas a partir de la transformación. Este es como el primer ítem que podríamos mencionar. La nueva responsabilidad, es decir, la nueva responsabilidad por haber adoptado un nuevo tipo societario, en primer lugar, va a regir para las
obligaciones contraídas a partir de la transformación. Este es como el primer ítem que podemos mencionar. Ahora bien, yo estoy hablando a partir de hoy un nuevo tipo societario y a partir de hoy, bueno, empiezan a regir las obligaciones que yo voy a contraer con la nueva responsabilidad, porque tengo un nuevo tipo societario. Pero ¿qué pasa con las anteriores? Porque como les dije, la sociedad estaba funcionando cuando decide cambiar este tipo societario, con lo cual puede haber que haya obligaciones contraídas anteriores a la transformación. Bueno, ¿qué sucede con las obligaciones contraídas antes de la transformación? En primer lugar, con respecto a las obligaciones asumidas antes de la transformación, la responsabilidad de los socios no varía. Vuelvo a repetir, con respecto a las obligaciones asumidas antes de la transformación, la responsabilidad no varía. Como segundo punto, ni siquiera va a variar si deben ser cumplidas luego de la transformación, conforme lo dice el artículo 75 y 76 de la Ley General de Sociedades. Este es un enunciado. A este enunciado que les acabo de decir, contiene dos excepciones. Contiene dos excepciones. La primera excepción es que si de la transformación, si de haber adoptado este nuevo tipo societario, surge una menor responsabilidad que la que yo ya tenía, que los socios ya tenían, esta responsabilidad no se extiende a las anteriores, salvo consentimiento expreso de los acreedores. ¿Dónde está establecido esto? Artículo 75 de la Ley General de Sociedades. ¿Quién quiere leerlo, chicos? ¿Alguno? Artículo 75, pero bueno, ¿tenés por ahí? Ahí lo leo, profe. Bueno, Artículo 75. sí. La transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios. Espera un Aun segundo ahí, cuando... Melina. Sí, Mira, yo te voy a ir cortando, cuando digo pará, así, volvé a leer y cuando digo pará, corta ahí. ok. Eh, Léelo, la, léelo. transform- la transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios. Primer punto. Si de la transformación surge una responsabilidad de los socios, esta no se extiende a las obligaciones anteriores. ¿Cómo continúa, Melina? Aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, salvo que los acreedores lo consientan expresamente. Ahí Melina cortó un punto. Hay una excepción a esto. Dice expresamente el artículo 75, salvo que el consentimiento expreso de los acreedores. Esto es importantísimo, chicos. Este es el primer punto, es la primera excepción a lo que estuvimos viendo en cuanto a la responsabilidad. Vamos a ver ahora, Melina, vamos a leer el artículo 76, que es la segunda excepción al régimen de responsabilidad. Léelo, por favor. Ok, Espera un segundo, que aclaro algo. Acuérdense, chicos, que el artículo 75 habla si hay una menor responsabilidad. Yo les pregunto a ustedes, lo contrario a menor responsabilidad, ¿qué sería? Mayor, ¿Cómo? Perdón. mayor. Mayor. Bueno, el artículo 76, que va a leer Melina ahora, habla justamente de lo contrario. ¿Qué pasa si hay una mayor responsabilidad? Si de la transformación surge una mayor responsabilidad. A ver, ¿qué dice Melina? sí, 76. Si en Sí. razón de la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, esta no se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación, salvo que la acepten expresamente. Salvo aceptación expresa de los socios. Es decir, como segunda excepción decimos, si de la transformación
surge una mayor responsabilidad de los socios, esta no se extiende a las obligaciones anteriores. ¿Anteriores a qué estoy hablando? ¿De qué estamos hablando? La De transformación la de la sociedad. transformación. Anteriores a la transformación. ¿Y cuál es el pero? Salvo aceptación expresa de quién? De los socios. De los socios. Acuérdense, en la responsabilidad, si surge, si de la primera salvedad, si de la transformación surge una menor responsabilidad, esta no se extiende a las obligaciones, no se extiende a las obligaciones anteriores, salvo consentimiento expreso de los acreedores. Ahora, lo contrario, si de la responsabilidad surge una mayor responsabilidad de los socios, esta no se extiende a las obligaciones anteriores, salvo aceptación expresa de los socios. Acuérdense, chicos, estos artículos que son importantes. Artículo 75 y artículo 76 de la Ley General de Sociedades. ¿Vienen bien, chicos, hasta acá? Sí, sí. Sí. Bárbaro. Bueno, sabemos el concepto. Las clases de responsabilidad. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a ver específicamente ahora cuáles son los requisitos o los detalles que tiene que cumplir una sociedad para llevar adelante la transformación. ¿Dónde están establecidos? En el artículo 77 de la Ley General de Sociedades. Bueno, en primer lugar, como requisito vamos a mencionar una decisión mayoritaria. El principio general es que la decisión de transformar la sociedad debe adoptarse por unanimidad, salvo pacto en contrario. Hay dos excepciones, que los voy a mencionar así, pero las van a ver cuando vean en detalle las sociedades, salvo, hay dos excepciones a este principio que dice cuando la sociedad de responsabilidad limitada requiere las 3/4 partes del capital y la sociedad por acciones requiere la mayoría de acciones con derecho a voto. ¿Dónde está establecido esto? En el artículo 160 y 244. Se los menciono, pero los van a ver en forma detallada cuando vean específicamente este tipo societario. Bueno, como primer requisito podemos mencionar la decisión mayoritaria. Como segundo requisito, podemos mencionar que se tiene que confeccionar un balance especial. Es decir, se tiene que preparar un balance especial antes del acuerdo de la transformación. Este balance especial tiene que ser confeccionado con no menos un mes de anterioridad a la fecha en la cual se va a celebrar este proceso de reorganización societaria. Mínimamente tiene que tener un mes. Y obviamente que al ser confeccionado, y como se va a producir un cambio de tipo societario, tiene que ponerse a disposición de los socios para que lo vean, lo analicen y demás, con una antelación no mínima a 15 días de que se realice este acto. Otro de los requisitos que necesitamos para llevar adelante para que se concrete este proceso de reorganización societaria, que es la transformación, es justamente la publicación. Se tiene que publicar por un día en un edicto. ¿El edicto saben lo que es, chicos? Sí. Tienen que saberlo acá. Bueno, hay diferentes formas de notificar. Cuando hablamos de publicaciones legales, el concepto de una publicación legal se está refiriendo al boletín oficial. ¿Cómo se publica en el boletín oficial? Por medio de un edicto. Todos los avisos que ustedes ven en el boletín oficial son edictos. En ese edicto tienen que poner los datos de la sociedad, a qué tipo societario va a cambiar y demás. Se tiene que publicar edictos en el boletín oficial durante un día. Todo lo que se publica en el boletín oficial es obligatorio, es decir, ya se tiene conocimiento por todos. Eso es un diario de publicación legal, publicar en el boletín oficial. En este caso, para la transformación, necesitamos publicar por un día que se está realizando este tipo de cambio, de transformación en una sociedad. Este edicto, que es esta notificación que estoy hablando que se tiene que realizar en el boletín oficial,
tiene que contener la fecha, como mínimo, ¿no? La fecha en la que se aprobó la transformación. ¿Cómo era la razón social anterior de la sociedad y cómo pasa a ser ahora? Si se incorpora algún socio, también va a tener que estar incorporado en el edicto, y de esta forma dar publicidad a la transformación. Bueno, una vez que se publica el edicto en el Boletín Oficial de la República Argentina, el último paso para llevar adelante esta transformación es la inscripción de esta transformación. ¿En dónde, chicos? ¿Dónde tenemos que inscribir? ¿Dónde, dónde constituimos una sociedad? ¿Dónde la tenemos que inscribir? En el registro público. Bueno, la transformación se tiene que inscribir en el registro público. Una vez que ya cumplimos con todos estos pasos. Bueno, acá les puse como otros dos puntos más dentro de la transformación, el derecho de receso. ¿Qué era el derecho de receso, chicos? A ver, ¿lo vieron ya? ¿Lo vieron, chicos? El derecho de receso. Ese sería el derecho que tiene un socio que no está de acuerdo con la sociedad de retirar su parte constitutiva. Exactamente. Acuérdense que acá estamos transformando el tipo societario. A mí me podrían haber llamado para constituir, por ejemplo, una sociedad anónima y todos deciden, voluntariamente deciden transformarla en una SRL. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, me puedo retirar de la sociedad utilizando este derecho de receso. En aquellos casos en que nos exija la unanimidad para transformar la sociedad, los socios que hayan votado en contra y los socios que hayan estado ausentes en la votación para ver si transformaban el tipo societario en la sociedad en la cual se encuentra, tienen derecho a utilizar este derecho, el derecho de receso, es decir, de retirarse de la sociedad. ¿Por qué? Porque voté en contra. Yo no estaba a favor de que se transforme la sociedad, de que transformen el tipo societario. Yo no estaba en la votación, estuve ausente, con lo cual en estos dos supuestos, yo puedo aplicar el derecho de receso y retirarme de la sociedad, justamente porque no estoy de acuerdo con el cambio del tipo societario. Ahora bien, para ejercer este derecho de receso que les estoy marcando acá, hay un plazo específicamente. Dentro de los 15 días de haber adoptado el acuerdo para llevar adelante la transformación del tipo societario de esta sociedad, yo tengo que efectuar y peticionar este derecho de receso. Obviamente que el socio recedente, se usa ese término, chicos, el socio que utiliza el derecho de receso, automáticamente se le aplica este término. El derecho de receso, al socio se le dice el recedente. Aquel socio recedente puede exigir el reembolso de su parte, lo cual se tiene que, obviamente, calcular la sociedad al momento en que se le tenga que dar la parte, justamente por esto, por no haber estado de acuerdo con el cambio de tipo societario y por ejercer este derecho de receso. ¿Cómo vienen, chicos, hasta acá? Sí, sí, sí. Queda más, que estamos bien. Bueno, así como puede utilizar el derecho de receso, también aparece acá este otro derecho, que es el derecho de preferencia de los socios. ¿Qué era esto, chicos? ¿Algunos se acuerdan? ¿Lo vieron también? ¿No? ¿O sí? No,
Que yo Bueno, recuerdo, la transformación, este proceso de transformación, no afecta el derecho de preferencia de los socios, salvo pacto en contrario, conforme lo dice el artículo 79. ¿Qué significa el derecho de preferencia? El derecho de preferencia es aquel derecho que tienen los socios de, si se retira un socio, de tener preferencia a comprar su parte, por ejemplo, sus acciones, si es una sociedad anónima, o sus cuotas partes, si es una sociedad de responsabilidad limitada, derecho de preferencia por sobre quién. Si yo soy socio, y vamos a suponer que Melina, todos somos socios de una sociedad, todos nosotros. Melina se retira de la sociedad. Yo, a través, si es que existe este derecho de acceso dentro de la sociedad, tengo preferencia de comprar las acciones de Melina por sobre quién. Un Todos tercero. nosotros Sobre el sobre resto un tercero, exactamente. Bueno, el artículo 79 de la Ley General de Sociedades dice, en principio, la transformación, este tipo de reorganización societaria, no afecta el derecho de preferencia, salvo pacto en contrario. Hay que ver qué dice el estatuto. Mm, Bueno, otra cosa muy importante, otro plazo muy importante que hay que tener en cuenta acá es que, si yo les dije que, ¿dónde teníamos que escribir la transformación? En el registro público. Si no se inscribe, si se revisan todos los pasos de la inscripción y este acuerdo de transformación no se inscribe en el registro público, en el registro público caduca si a los 3 meses no se inscribe. O sea, hay un plazo. Yo realizo todo esto, hago el balance especial, publico en el boletín oficial, pero no lo inscribo en ese plazo de 3 meses, me caduca la transformación. ¿Quedó claro, chicos? Esta es la transformación. ¿Sí o no? ¿Quedó claro? sí, profe. Bárbaro. Sí. Acuérdense, chicos, esto es importante que se inscriba. eh, porque hasta el momento que se inscribe en el registro público, la podemos dejar sin efecto. Yo puedo haber hecho todos los pasos, publicar y confeccionar el balance especial, pero si no la inscribo, hasta que no la inscribo, no tiene efecto. Por eso es tan importante inscribirla y por eso es tan importante hacerlo dentro de este periodo de 3 meses. Bueno, vamos al segundo proceso de reorganización societaria que se denomina fusión societaria. ¿Quién quiere leer el artículo 82, chicos? El 82. Yo lo leo, no sé si se me escucha. ¿Se te escucha bien, Bernardo? Ah, pregunto porque la otra vez no mandaba el micrófono en la computadora. Lo leo. Ah, no, está bien, ahora te escucho perfecto. Ah, genial. Artículo 82. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando ya existente incorpora a una u otras, que sin liquidarse son disueltas. Muy bien, Bernardo. Vamos a ver qué hace referencia esto de la fusión. Bueno, la fusión es el mecanismo jurídico utilizado para eh, la reunión de dos o más sociedades en una sola, como la palabra lo dice, fusión, como les pongo acá ya en los ejemplos, fusionar. Es el mecanismo jurídico, vuelvo a repetir, utilizado para la reunión de dos o más sociedades en una sola. Algunos autores, como Nissen, que es especialista en derecho societario, dice que es el instrumento jurídico más idóneo para la concentración empresaria, utilizar este mecanismo que es la fusión. Bueno, al igual que en la transformación, también hay diferentes clases de fusión. Pero en este caso tenemos dos. Tenemos la fusión propiamente dicha y la fusión por absorción. Son dos fusiones, dos tipos de fusiones completamente distintas. En la primera, que se denomina fusión propiamente dicha, se produce cuando, anótenlo chicos, se produce cuando dos o más sociedades deciden disolverse, sin liquidarse obviamente. En las clases que viene vamos a ver qué significa liquidación, disolución, resolución, pero por ahora se los voy mencionando.
Fusión propiamente dicha, cuando dos o más sociedades deciden disolverse sin liquidarse para constituir una nueva sociedad. Por ejemplo, Coca-Cola S.A. y Pepsi S.A. deciden disolverse, deciden fusionarse, mejor dicho. ¿Para qué? Para crear con esa fusión una nueva sociedad que se va a llamar Manaos S.A. ¿Queda claro el concepto de esto, chicos? Sí, profe. Bárbaro. Vamos al segundo tipo de fusión, que es el que se denomina fusión por absorción. Fusión por absorción. ¿Cuándo se produce esta fusión por absorción? Una sociedad ya existente, anótenlo, incorpora o absorbe a otra u otras, en plural, sociedades. Una sociedad ya existente incorpora o absorbe a otra o a otras, en plural, sociedades. La sociedad absorbida se disuelve pero no se liquida. ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de funcionarse? ¿Para qué una sociedad puede llegar a fusionarse con otra o absorber, que una empresa absorba a otra empresa? ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Qué es lo que produce esto? Bueno, en primer lugar, la nueva sociedad o la sociedad incorporante, depende de qué tipo de clase estemos hablando, de qué tipo de clase de fusión estemos hablando, si era fusión propiamente dicha, fusión por absorción, adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta y se produce, obviamente, la transferencia total de los patrimonios. Para ello, obviamente, al igual que en la transformación, esta fusión se tiene que inscribir en el registro público. ¿Cuáles son las etapas que tiene que llevar adelante una sociedad o las sociedades que intervengan en esta fusión para que se pueda concluir y efectuar de manera exitosa este proceso de transformación, proceso de reorganización societaria? En primer lugar, para concretar esta fusión, las sociedades tienen que cumplir con determinados requisitos. El primer requisito podríamos mencionar como que se denomina efectuar lo que se denomina un compromiso previo de fusión. Es decir, los representantes de las sociedades que van a intervenir en este proceso, es decir, que quieran fusionarse, tienen que suscribir lo que se denomina un compromiso previo de fusión. Y ese compromiso previo de fusión, entre otras cosas, tiene que contener los motivos y las finalidades por las cuales se quieren llegar a fusionar esas sociedades, los balances especiales que se tienen que confeccionar cada sociedad interviniente en este proceso de fusión y tiene que confeccionar un balance. Tiene que haber lo que se denomina un proyecto de contrato de esta nueva sociedad que va a surgir con esta fusión. En este compromiso previo también tienen que estar establecidas cuáles son las limitaciones que vamos a encontrar a esta fusión, es decir, qué es lo que va a poder hacer cada sociedad durante el lapso que transcurra este proceso de fusión hasta que se inscriba en el registro. Tiene que haber limitaciones porque las sociedades no pueden hacer lo que quieran mientras están en este proceso de fusionarse. Eso en cuanto a las etapas de la fusión. Una vez
que el compromiso previo está efectuado con todos los requisitos que acabo de mencionar y también están los balances especiales confeccionados, estos dos requisitos tienen que ser aprobados, como le escuché acá, resoluciones aprobatorias. ¿De qué? De ese compromiso previo y de esos balances especiales que tenían que hacer. Al igual que en la transformación, para llevar adelante la fusión, también se tiene que publicar edictos en el Boletín Oficial de la República Argentina. En la transformación era un día, acá no va a ser un día, sino que van a ser durante 3 días. Obviamente que se tiene que publicar en la jurisdicción, el Boletín Oficial de la jurisdicción en el cual se encuentre cada sociedad. ¿Qué vamos a incluir acá, en este edicto que va a salir en el diario del Boletín Oficial de la República Argentina? Los datos de la sociedad, el capital de la nueva sociedad, la evaluación del activo, del pasivo, la razón social, cuál va a ser la nueva razón social de esta sociedad al fusionarse, la fecha en la cual se va a realizar ese compromiso previo y las resoluciones aprobatorias que les puse acá. ¿Vienen bien, chicos? Profe, ¿cuáles serían bien los dos requisitos? No me quedó claro. Tenemos, por un lado, el compromiso previo de la fusión, con todos los requisitos, los motivos, finalidades, relación, el proyecto de contrato, las limitaciones, y por otro lado también los balances especiales que tienen que ser aprobados por las sociedades que van a participar en esta fusión. Tenemos esas dos situaciones. ¿Quedó claro? Sí, sí, ahora sí. Bueno. ¿Por qué es importante también la publicidad? Más allá de dar a conocer a los terceros de que se va a producir una fusión en las sociedades. Porque también da la posibilidad a los acreedores de que puedan ejercer alguna oposición, de que alguno se oponga. La publicidad tiene como principal objetivo, esta publicidad que estoy mencionando acá, la del boletín oficial, tiene como principal función o como principal objetivo informar sobre esa función a los acreedores de cada una de las sociedades que van a intervenir en este proceso de fusión. Que todos tengan conocimiento, pleno conocimiento de que tal sociedad y tal sociedad se va a disolver, van a crear una nueva o alguna va a ser absorbida. Bueno, los acreedores lo tienen que saber y les tiene que dar la posibilidad de oponerse si así alguno lo necesita o lo requiere. ¿Cuántos días le dije que se tenía que publicar esta fusión? 3 días. 3 días. 3 días. A partir del último día de publicación, o sea, del tercero, los acreedores de las sociedades que intervienen en estas fusiones van a contar con 15 días para ejercer el derecho de oposición a la fusión. Y es que quieren oponerse, chicos, porque puede ser que se encuentran notificados, ven el boletín oficial y digan, bueno, perfecto, yo no me estoy oponiendo. Ahora, si se quieren oponer a este proceso de fusión, cualquiera de los acreedores de las sociedades que intervienen acá tienen 15 días contados a partir de del último día de publicación, o sea, del tercer día de publicación del edicto. En el caso de que no haya acreedores oponentes, los representantes de las sociedades pueden suscribir el acuerdo de fusión. Y por último, ¿dónde lo van a tener que inscribir? En el registro público. En el registro público. Acá, en la fusión, al igual que lo que sucedía en la transformación, rige lo mismo en cuanto a el derecho de receso y en cuanto al derecho de preferencia, artículo 79 de la Ley General de Sociedades. Lo mismo, las mismas situaciones que explicamos ahí, se pueden aplicar acá.
Es decir, lo mismo que dijimos que era el derecho de receso, lo pueden aplicar acá, y lo del derecho de preferencia también se puede aplicar acá. ¿Queda claro, chicos, la fusión? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, ¿cómo viene hasta acá? Bien. Bárbaro. Bueno, vamos, nos Siempre. queda un proceso más, que es el de la que se denomina escisión. Este es el tercer proceso de reorganización societaria. Vamos a verlo. ¿Cómo es, profe? Ahí lo van a ver escrito. Ah, Acá está. Escisión. Bueno, ¿quién quiere leer el artículo 88, donde está establecida la escisión? Yo te voy a cortar. No sé quién que lo lea, en algún momento lo voy a cortar. ¿Algunos, chicos? ¿88? Bueno, yo lo leo. Léelo, por favor. Hay escisión cuando, primero, una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una sociedad nueva. 2. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. Y tercero, una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Bueno, muy bien, hasta ahí, María. La escisión, vamos a dar un concepto, porque solamente este artículo 88, que es donde empieza a hablar de la escisión de este tercer proceso, solamente da las clases que hay, que son las que tenemos acá mencionadas. Pero vamos a darle un concepto, anótenlo si quieren. Lo podemos definir como a la escisión como una forma de organización de la actividad económica de una o varias sociedades. La escisión es una forma de organización de la actividad económica de una o varias sociedades, mediante la adopción de una nueva organización jurídica que supone un desprendimiento patrimonial. Ahí podemos dar ese concepto de escisión. ¿Quieren que lo repita? sí, por favor. Sí, por favor. La escisión es una forma de organización de la actividad económica de una o varias sociedades mediante la adopción de una nueva organización jurídica que supone un desprendimiento patrimonial. Que supone un desprendimiento patrimonial. ¿Anotaron, chicos? Sí. Bueno, algunos autores definen a la escisión como un supuesto de agrupación empresaria. Un supuesto de agrupación empresaria. Vamos a ver, conforme lo que había leído recién María, el artículo 88, como les dije, no da una definición, pero sí empieza a mencionar las clases de escisión que hay. Bueno, vamos a ir viendo una por una. Sociedad con un tipo de escisión y cómo queda después de la escisión. Vamos a ir uno por uno así no se marean. Vamos con la primera. La primera clase de escisión se denomina escisión con absorción. Escisión con absorción. ¿Cómo se produce esto? ¿Qué significa esta primera clase de escisión? Bueno, cuando hay una escisión por absorción, se produce cuando una sociedad, miren que acá tengo la sociedad denominada A,
sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con otra ya existente. Una sociedad, sin disolverse, decide destinar parte de su patrimonio, decide destinar esta parte, ¿ven chicos? Esta parte para fusionarse con otra ya existente. La B ya existía. ¿Cómo me queda después la B de esta escisión por absorción? Me queda así. Hay un desprendimiento patrimonial de la A. De esta forma, la sociedad excisionaria, así se la denomina, absorbe una porción del patrimonio de la sociedad excidente, que es la A. Como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Aumenta su capital. Ven que la B ahora va a tener más patrimonio que lo que tenía antes. Aumenta su capital social, tiene que atribuirle, obviamente, participaciones a los socios de la sociedad excidente. Y por su parte, como queda después de la escisión, la sociedad A no se disuelve, sino que sigue existiendo, pero con un patrimonio menor, porque hubo un desprendimiento patrimonial. ¿Quedó claro esto, chicos? La primera, si no la vuelvo a explicar, escisión con absorción. Les conviene anotarse el gráfico porque lo van a entender mucho más fácil así. ¿Lo entendieron o lo vuelvo a repetir? Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Vamos con la segunda. Es parecida a la fusión. De hecho, se llama así. La segunda se llama escisión-fusión. Escisión-fusión. Vamos a ver qué pasa con esto. Acá acuérdense que tenemos antes de la escisión y después de la escisión. ¿Cuándo se produce esta escisión-fusión? Se produce cuando dos o más sociedades destinan parte de su patrimonio para crear una nueva sociedad. Miren, la sociedad A destinó parte de su patrimonio, la sociedad B destinó parte de su patrimonio. Luego de la escisión crearon una nueva sociedad. De esta forma, utilizando este proceso de escisión-fusión, las sociedades escindentes, o sea, la A y la B, no se disuelven, ven que siguen existiendo. Hubo un proceso de escisión societaria, pero no se disolvieron, que sigue existiendo la A, con un patrimonio menor. La B también sigue existiendo con un patrimonio menor, pero destinaron parte de su patrimonio para crear una nueva sociedad. En este caso, que es la sociedad mencionada como la número C. Los socios de la sociedad A y de la sociedad B adquieren la calidad de socios de la nueva sociedad, que en este caso es la sociedad C. ¿Quedó claro, chicos? La segunda. Sí, profe. Bárbaro. Vamos con la tercera, la que se denomina escisión propiamente dicha. ¿Cuándo se produce la escisión propiamente dicha? Se produce cuando una sociedad, acá, tenemos la sociedad, la A, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para la creación de una o varias sociedades. Miren, acá destinó esto y destinó esto. Y se creó, luego de la escisión, la sociedad B y la sociedad C. Yo podría haber hecho también acá una línea. Y en ese lugar no iba a tener 3 sociedades, sino que iba a tener 4. Lo hice así para que sea más gráfico, pero una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para crear una o varias sociedades nuevas. Con una solamente sociedad se pudieron crear 2 sociedades más. En este tipo de sección, mejor dicho, es decidida en forma unilateral por la sociedad escindente. Acá no tenemos como la sociedad A y la sociedad B.
solamente es una única sociedad. Por eso es, como les dije, una decisión en forma unilateral. Si bien la sociedad B y la sociedad C van a tener su propio capital, los socios van a ser los mismos que la sociedad de la A. Exactamente. Esa es la consecuencia que tenemos acá. Pero sepan que acá es unilateral. Ya no tengo la A y la B como tenía antes. Una sociedad sola es la que unilateralmente destina parte de su patrimonio para crear otras nuevas sociedades. ¿Quedó claro, chicos? La tercera. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con la última. La última se denomina escisión-división. Algunos autores no la van a encontrar, pero yo prefiero incluirla porque la verdad que últimamente estoy escribiendo bastante. Así que vamos con la cuarta. En este caso, vieron que en todas las sociedades no se disolvían. Ninguna de las tres que vimos, ninguna se disolvía. En esta escisión, la diferencia que hay con las anteriores es que una sociedad, solamente tengo la letra A, la sociedad, la empresa A, se disuelve, chicos, se disuelve. No es como la anterior, que ver que sigue, no se disolvía, sigue existiendo, creó varias. Acá sí, la sociedad A se disuelve, se desprende completamente de su patrimonio, se disuelve sin liquidarse para destinar todo su patrimonio a la creación de nuevas sociedades. Destinó todo, se disolvió, ya no existe más. Y se creó la sociedad B, la sociedad C y la sociedad D. La sociedad A no existe más porque disolvió todo su patrimonio para crear nuevas sociedades. Las otras seguían existiendo, por eso les decía sin disolverse, sin disolverse. Esta no, acá sí se disuelve y crea 4 sociedades nuevas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos para llevar adelante este último proceso de reorganización societaria. Bueno, en primer lugar, tiene que cumplir con confeccionar un balance de las sociedades que se van a involucrar en este proceso para poder aprobar la escisión. Ese balance especial no puede ser anterior a 3 meses de la resolución que apruebe este proceso. Publicidad, al igual que en la transformación y al igual que en la fusión, acá también hay que publicar en el boletín oficial a través de un edicto también por 3 días. ¿Qué datos voy a incluir acá? Los datos de la sociedad que se cinde y también lo tengo que escribir en el registro público. La evaluación del activo y del pasivo de la sociedad, la razón social o denominación social de la sociedad. En cuanto a las oposiciones, es el mismo régimen que vimos para la fusión. Acuérdense que dijimos que a partir del último día de publicación, o sea, del tercer día, tiene 15 días más para que algún acreedor de las sociedades intervinientes pueda llegar a oponerse a esta decisión. Es exactamente lo mismo. Y acá también surge la posibilidad de los socios de utilizar el derecho de receso y el derecho de preferencia. Obviamente, chicos, que al igual que la transformación, ¿quedó claro, chicos? ¿Cómo vienen hasta acá? Bien, Bien, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, por hoy los voy a dejar hasta acá. Si no los atosigo tanto. Pero bueno, recomendación, chicos. Todo lo que viene de acá, la parte de sociedades de acá hasta el final, es un montón.
es un montón y es todo codificado de la ley de sociedades. Con lo cual, no se dejen estar. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque después se va a complicar para estudiar, ¿no? Porque es un montonazo. Pero si ustedes saben bien toda esta parte general, todo lo que están viendo ahora, después van a ver que muchas de estas cosas las van a ir aplicando en los distintos tipos societarios. Con lo cual, si fijan bien estos conceptos, esto después les sirve para aplicarlos en los diferentes tipos societarios. ¿Qué más? Bueno, eso. No voy a tomar lista, chicos. Nos vemos el lunes, acá también por Zoom. Vamos a seguir viendo, así que no falten, les recomendaría que no falten, chicos. ¿Por qué? Porque los temas que vienen son como estos. A ver, ¿están en la ley? Sí, están en la ley, pero si los tienen que ver, son mucho más complicados. Yo por eso les hago los gráficos y demás, porque verlo visualmente, cuando lo vamos explicando, si ustedes tienen que ver, no sé, por ejemplo, los tipos de secciones, de fusión, esto que el otro, es mucho más difícil. Viéndolo acá explicado y con los gráficos es mucho más llevadero, más simple, y cuando lo tenga que estudiar va a ser mucho más fácil para ustedes. Así que, bueno, espero que hayan entendido. Que tengan un muy buen fin de semana, chicos. Nos vemos el lunes. Yo ya les pasé, María, vos les pasaste todos los links. Bueno, el lunes, ya para el lunes tienen el link. Así que el lunes vamos a continuar. El lunes vamos a ver dos cosas. Vamos a ver todo lo que tiene que ver liquidación, resolución parcial. Vamos a ver intervención judicial. Son temas importantes, chicos, así que no falten porque después se va a complicar más con la cantidad. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego.